Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa. Bueno, hoy nuestros pasos nos dirigen hacia el Río de la Plata, hacia la República Oriental del Uruguay, donde hubo una importante presencia, y hay todavía una importante presencia de sefardíes, ¿verdad? Sí, pues bien, hoy vamos a analizar toda esa historia de los sefardíes en el Uruguay específicamente, utilizando la tesis del doctor Fernando Klein, que se llama Historia y Memoria de la Inmigración Judía Sefardí al Uruguay. Y bueno, tenemos unos antecedentes interesantes de esa llegada de sefardíes al Río de la Plata en época bastante temprana de la conquista. Tenemos esos antecedentes que se refieren a estudios y aproximaciones previas que consideraron en forma general la inmigración judía, con algunas referencias muy puntuales sobre la comunidad sefardí en específico. Y a pesar de que no existen estudios hasta el momento, combinen una aproximación desde la historia y al mismo tiempo que incorpore la memoria colectiva de los grupos judíos en Uruguay. Tenemos esta investigación como novedosa para el tema de la inmigración judía al Uruguay, que si bien hoy en día tal vez el grupo Ashkenazi es más grande, el grupo sefardí, al menos en el escenario uruguayo, contracara a ese grupo Ashkenazi. Y lo interesante también es que eh, los campos de estudio y los campos de la memoria, como memoria colectiva, historia, permiten ahondar en este tema. Tenemos que esta migración sefardí al Uruguay eh, tiene como memoria, identidad y también olvido, y se encuentra profundamente entrelazada la memoria y el recuerdo que nos llevan a tratar la cuestión de ese olvido. Dice, la memoria no se opone en absoluto al olvido. Los dos términos para contrastar son la supresión, el olvido, y la conservación. La memoria es en todo momento y necesariamente una interacción de ambos. El restablecimiento integral del pasado es algo, por supuesto, imposible, pero que Borges imaginó en su historia de Funes, el memorioso. Y por otra parte, espantoso, la memoria como tal es forzosamente una selección. Algunos rasgos del suceso serán conservados, otros inmediata o progresivamente marginados y luego olvidados. Esto también abarca todo este tema de nuestro programa, pues esa memoria a veces queda en el olvido y luego es difícil rastrear todos estos pasos. Y en el caso específico del Uruguay, diríamos que cada memoria individual es un punto de vista particular sobre esa memoria colectiva, que la visión cambia según el lugar que ocupó y que el lugar mismo cambia de acuerdo con la relación que tiene con otros ambientes. Eh, en su obra Sahor, por ejemplo, Historia y Memoria Judía de Joseph Hajim Yerushalmi, señala que la escritura de la historia judía significa necesariamente la negación de lo que él describe como memoria judía tradicional, es decir, la conciencia de aquellos a quienes tal historiografía se supone representa. Y bueno, tenemos esas comunidades también mnemotécnicas y lugares de memoria conjunta, también la etnia, la inmigración, la adaptación y los judíos
que estuvieron previamente en Andalucía o Al-Andalus y que eh, gozaron allí de una era dorada cuando los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar desde el norte de África en el año 711, después de la era común, invadieron la península ibérica. Los judíos le dieron la bienvenida como libertadores de la persecución cristiana, y con todos estos referentes más la expulsión de los judíos, como ya la tenemos bien clara, también la diáspora sefardí, llega un momento en que Uruguay, como otras tantas tierras, se convierte en una tierra de acogida, y es el badyismo como corriente ideológica que impregnó y sigue presente en el país de uno u otro modo, el Uruguay de comienzo del siglo XX, de la mano de don José Batlle y Ordóñez. Esta es la época en que los distintos grupos judíos, y en particular el sefardí, inmigra al país. Durante la primera presidencia de Batlle se produce el movimiento migratorio con fuerza cada mayor, y en la presidencia del doctor Williman y segundo gobierno de Batlle se inicia el proceso de institucionalización. Entonces la inmigración judía al Uruguay tuvo diversas peculiaridades, algunas compartidas con otros grupos étnicos migrantes del país, como los armenios. La salida del país de origen no se produce como parte de una elección voluntaria, sino ante el peligro inminente de la desaparición física del grupo por persecución, matanza u hostigamiento, sumado a las hambrunas, falta de empleo y servicio militar obligatorio que se extendía por muchos años. Se procura observar si existieron grupos judíos en la época colonial para tratar posteriormente a las migraciones judías de comienzos del siglo XX, coincidentes las mismas de los dos grupos principales judíos representantes en el país, que son los ashkenazis y los sefardíes, y la temática del judío sefardí pasa a primer lugar y es enfatizada en sus características, destacándose los aspectos asociacionistas e institucionales de los mismos, y se cierra el capítulo con un breve detalle de las diversas instituciones sefardíes fundadas en el Uruguay a comienzos del siglo XX, tanto de educación, religión, ayuda mutua, cajas de ayuda y asistencia sanitaria. Tenemos una presencia de judíos en Montevideo en la época colonial como antecedente. Pocas son las menciones sobre la asistencia de judíos o criptojudíos, es decir, judíos secretos, que existen de la época de la colonia. Una de dichas menciones aparece en el acta de la Fundación Jurídica de la Ciudad de Montevideo, que data del 20 de diciembre de 1729, que es que don Bruno Mauricio de Zavala especifica cómo se seleccionaron los miembros del Ayuntamiento de Montevideo, procurando siempre elegir las personas beneméritas, de buenas costumbres, opinión y fama, de manera que no sean inferiores ni tengan raza alguna de morisco, judío ni mulato, para que así se mantengan en paz y quietud en sus ayuntamientos y lugares de actos públicos. Este tipo de acta fundacional debe ser enmarcada en un estándar que se cumplía en cualquier ciudad que fundara la corona. El contenido del acta es pues una formalidad que se expresaba al fundar una ciudad colonial. Por tanto, el acta y su contenido no significaría necesariamente que hubiera judíos entre las filas de los primeros pobladores de Montevideo. Sin embargo, hacia el año de 1760 aparece otro documento interesante, escrito por Pedro Lagú, clérigo de Colonia de Sacramento, quien eleva un informe a la Inquisición expresando sus sospechas de que en dicha ciudad habrían elementos para suponer la existencia de vida judía. No se sabe cuál fue la respuesta de la Inquisición, si es que la hubo, al señor Lagú. Este tipo de documento no tenía por qué pasar por la iglesia de Montevideo o Buenos Aires, iba directamente del informante a España
o a la sede correspondiente de la Inquisición en América, por ejemplo, la que estaba en la ciudad de Los Reyes o Lima. Y finalmente en la ciudad de Montevideo, ya a fines del siglo XVIII, la gente denominaba la calle de San Fernando, Cámaras, luego Juan Carlos Gómez, como a la calle de los judíos. Era una calle llena de comerciantes que según relata el historiador Isidoro de María, preferían dejar estropear su mercadería por no rebajar el precio de las mismas. No se puede dejar de considerar la presencia lusitana también portuguesa en el Río de la Plata, que alcanzaba la ciudad de Colonia del Sacramento, de vuelta a la corona española en 1683, y es posible que luego de haber ocupado las tierras, los españoles se preocuparan por la pureza o limpieza de la sangre ante la posibilidad de que hubiera nuevos portugueses, es decir, criptojudíos entre ellos. Por tanto, el acta de fundación de Montevideo, así como la carta de Pedro Lagú, pueden indicar una preocupación, al menos inicial, de que hubiera judíos en el territorio oriental, pero más interesante aún es la existencia de un pensamiento colectivo en el cual la posibilidad de que hubiera judíos en el territorio conformaba el imaginario de las personas, gente que difícilmente hubiera podido ver un judío en su vida, pues expulsado de España en 1492 con prohibición de volver o de ingresar a las colonias so pena de muerte, utiliza estereotipos desarrollados básicamente en Europa, y a partir de la fundación del Estado uruguayo surgen algunas primeras informaciones sobre la asistencia de judíos en el país. El diario Ecos del Progreso de Salto, que data de septiembre de 1878, informa sobre un grupo de personas de Montevideo que busca abrir una sinagoga. Entonces, con estas gentes que buscaban abrir un lugar santo para reunirse, tenemos ese interesante dato para la memoria y en contra de ese olvido que había hablado antes, y tenía el respaldo de la Sinagoga de Buenos Aires. Entonces, por obvias razones, una relación importante entre Buenos Aires y Montevideo, no solo geográfica y cultural, sino también en términos de una migración casi que igual. Y de todos modos es necesario señalar una cuestión fundamental: tanto los criptojudíos como aquellos inmigrantes que hubieran llegado a nuestras costas uruguayas antes de 1904, no formaron organizaciones, y si lo hicieron, ellas no son conocidas. La presencia de judíos en Uruguay es reconocida como un hecho desde el comienzo del siglo XX. Por ejemplo, las familias Galemir o Macadar llegan al país entre 1900 y 1903, al mismo tiempo que ellos, incluso poco antes, llegarían al Uruguay provenientes de la Argentina, los primeros ashkenazis. Y bueno, esa es nuestra historia reciente sefardí en el Uruguay. Es una historia que tiene muchos vericuetos y muchos lazos y nexos con situaciones en esta zona del cono sur, del sur del continente americano. Seguiremos explorando estas y otras posibilidades en próximas entregas de estos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Hasta entonces, muchas gracias, David Rosenthal.